Astilleros navales de Filadelfia, Pensilvania. El mundo está en guerra. El acero y el fuego dominan los océanos. Pero en un muelle restringido, lejos de las miradas curiosas, la Marina de los Estados Unidos está a punto de probar algo que no tiene nada que ver con la pólvora, y todo que ver con lo imposible. El sujeto de prueba, el USS Eldridge. Un destructor de escolta de 1.200 toneladas. A bordo, generadores masivos zumban con una frecuencia que hace vibrar los empastes de los dientes de la tripulación. El objetivo oficial, invisibilidad al radar. El resultado real, una pesadilla. Testigos afirman que el aire se cargó de estática. Un olor a ozono quemado llenó el puerto. Y entonces, una niebla verde, espesa y radiactiva, tragó el barco. En un parpadeo, el Eldridge desapareció. No solo del radar, sino de la vista. De la realidad. Dicen que apareció instantáneamente a 300 kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia, para luego regresar a Filadelfia segundos después. Pero cuando la niebla se disipó, lo que encontraron en la cubierta no fue un triunfo científico. Fue una carnicería física y mental. Hombres vomitando. Otros ardiendo en llamas invisibles. Pero lo peor, fueron los que se fusionaron. Marineros cuyos cuerpos moleculares se mezclaron con el acero del barco al rematerializarse. Enterrados vivos en el propio casco del destructor. Para entender el horror, debemos entender la ambición. El nombre en clave era Proyecto Arco Iris. La idea no era magia, era física pura llevada al límite. La base teórica se apoyaba en la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Una teoría que buscaba conectar la gravedad y el electromagnetismo en una sola fuerza fundamental. Si podías curvar la luz alrededor de un objeto usando campos electromagnéticos masivos, ese objeto se volvería invisible. Como un espejismo en el desierto, pero provocado por generadores de miles de kilovatios. La leyenda dice que el mismísimo Nikola Tesla fue el director original del proyecto. Tesla, el mago de la electricidad. Se cuenta que diseñó las bobinas de punto cero necesarias para generar el campo. Pero aquí es donde la historia se bifurca. Se rumorea que Tesla renunció antes de la prueba final. Advirtió a la Marina, no tenemos ni idea de lo que ocurrirá con la biología humana dentro de ese campo energético. Pidió más tiempo. La Marina, presionada por la guerra contra los nazis, dijo que no. Con Tesla fuera, otro gran matemático, John von Neumann, supuestamente tomó el mando. El equipo estaba listo. Los generadores estaban cargados. Iban a doblar la luz. Iban a doblar el espacio. No sabían que estaban a punto de doblar también la cordura. Volvamos a esa tarde de octubre. Se da la orden. Se bajan las palancas. Los generadores empiezan a gritar. El zumbido pasó de ser un sonido a ser una vibración en los huesos de los marineros. El agua alrededor del casco empezó a hervir sin estar caliente. Y entonces, el destello azul. Un arco eléctrico azulado recorrió el mástil. En cuestión de segundos, el USS Eldridge se volvió translúcido. Podías ver el agua del puerto a través del casco del barco. Y luego, la nada. Un vacío en forma de barco en el agua. Para los que miraban desde el muelle, el barco se había ido. Para los que estaban dentro, el infierno se desató. Los supervivientes hablarían después de una sensación de caída infinita. De ingravidez. De ver el mundo exterior congelado en el tiempo. Cuando el campo se colapsó y el barco regresó a Filadelfia, el silencio fue sepulcral. Los equipos médicos subieron a bordo y vomitaron al instante. La materia orgánica y la inorgánica habían ocupado el mismo espacio-tiempo. Hombres con las piernas fundidas en la cubierta de acero, gritando de dolor mientras la sangre y el metal se unían. Otros se habían vuelto locos, balbuceando en lenguas desconocidas. Y otros simplemente dejaron de estar. Se volvían invisibles y visibles al azar, atrapados en un estado de flujo cuántico. Se dice que para que no desaparecieran del todo, sus compañeros tenían que tocarlos, hacerles tierra, para anclarlos de nuevo a esta realidad. Lo llamaron de freeze, el congelamiento. Esta historia podría haber muerto en los archivos secretos de la Marina si no fuera por un hombre, Carlos Miguel Allende. O Carl Allen. Un ex marinero de la Marina Mercante que afirmó haber visto todo desde un barco cercano, el SS Andrew Furuseth. En 1955,
Allende comenzó a enviar cartas extrañas a un astrónomo y ufólogo llamado Morris K. Jessup. Las cartas estaban escritas con diferentes colores de tinta, con mayúsculas aleatorias y un tono frenético. Allende le contó a Jessup los detalles del experimento. Le habló de la invisibilidad, de Einstein, y de los horrores que sufrió la tripulación. Jessup al principio pensó que era una broma de un loco. Hasta que la Oficina de Investigación Naval, ONR, lo llamó. La Marina había recibido un paquete anónimo, una copia del libro de Jessup sobre ovnis, llena de anotaciones en los márgenes hechas por 3 entidades diferentes que discutían sobre tecnología de propulsión y el experimento Filadelfia como si fuera un hecho histórico. Jessup se obsesionó con el caso. Empezó a investigar. Pero cuanto más se acercaba a la verdad, más peligrosa se volvía su vida. En 1959, Morris Jessup fue encontrado muerto en su coche. Manguera en el tubo de escape. Veredicto oficial, suicidio. Pero la noche anterior le había dicho a un amigo que había encontrado la prueba definitiva. ¿Lo silenciaron? La Marina de los Estados Unidos siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. Dicen que es una fantasía. Pero admiten una cosa, en los años 40, sí experimentaban con la invisibilidad. Pero no invisibilidad óptica. Se llamaba degaussing o desmagnetización. Envolvían los barcos en cables eléctricos masivos para anular su campo magnético y evitar que atrajeran minas submarinas nazis. Esto es un hecho histórico. ¿Es posible que la mente febril de Carlos Allende viera estos cables, escuchara los generadores y mezclara la realidad con la ficción? Los escépticos dicen que Allende era un estafador que inventó todo. Dicen que el USS Eldridge ni siquiera estaba en Filadelfia ese día, sino en las Bahamas, según la bitácora del barco. Pero los creyentes preguntan, si era todo mentira, ¿por qué la Marina se interesó tanto en las notas de Jessup? ¿Por qué imprimieron una edición privada y clasificada de esas anotaciones conocida como la edición Barrow? ¿Y por qué tantos exmarineros de esa época sufrían dolencias que los médicos no podían explicar? El USS Eldridge sobrevivió a la guerra. Fue vendido a la Marina griega en 1951 y rebautizado como el León. Sirvió durante décadas. Pero los marineros griegos contaban historias. Decían que el barco tenía malas vibraciones. Que a veces, en la sala de máquinas, los cables parecían zumbar sin electricidad. En los años 90, el barco fue desguazado. Convertido en chatarra y hojas de afeitar. Cualquier evidencia física de cuerpos fusionados o maquinaria extraña desapareció con él. Quizás el experimento Filadelfia nunca ocurrió tal y como nos lo contaron. O quizás, fue el primer paso torpe de la humanidad hacia una física que aún no comprendemos. Una física que requiere un precio en sangre. Soy Expediente Pasado, y esto es un recordatorio de que a veces, lo que no ves, es lo que puede matarte. Buenas noches.